Listo. Bueno, Ahí estamos. Vamos a transmitir el programa ahora, otra vez. ¿Ya está? Sí, mi hermano, Bueno, estamos. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a este estudio de aquí desde el Ministerio Trigal. Vamos a estudiar, o estamos estudiando, mejor dicho, el libro de Malaquías. Estamos en el capítulo número 3. Vuelvo a repetir, como lo dije anteriormente, es un libro muy utilizado para aquella doctrina o esa doctrina que ha hecho mucho daño en la iglesia, que es el Evangelio de la Prosperidad. Es uno de los más utilizados y muy defendido, pero incluso los que tratan de defenderlo o de defender el punto de vista de que los diezmos ya no están operables, incluso a veces lo defienden de manera equivocada, ¿verdad? Ellos saben que no está bien, pero a veces los argumentos que dan son muy pobres, y claro, los que defienden la entrega de diezmos, pues se agarran de ahí, ¿verdad? De que no, muchos de ellos no lo saben defender el punto de vista para los diezmos. Entonces, vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, y vamos a leer nada más para darle formalidad. El número 8 del capítulo 3 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y después le dice el 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Que Dios nos bendiga con su palabra. Puede sentarse. Bien, vamos a tener que ir a varias citas bíblicas, así que vamos a leer, si no es que todas, por lo menos sí las más representativas en cuanto al uso de los diezmos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a tratar de dejar los que hablen de lo mismo, ¿verdad? Del mismo tema, o sea, de la misma, porque por ejemplo hay citas bíblicas donde donde dice de los productos del campo vas a desmar. O sea, cuando hable de que ya sepamos que es del producto del campo, nos vamos a brincar. Pero vamos a ir a las citas más importantes. Por ejemplo, la primera cita que quiero que veamos, hermano, ¿lo vamos a grabar? Si quiere, hermano. Sí. Sí, creo. La primera cita que vamos a ver está en el libro de Génesis, capítulo 14. Esa es la primera cita donde aparece la palabra diezmo o el diezmo como tal. Y bueno, esta cita es donde muchos se agarran para decir, el que defiende, el que no defiende el punto de vista de que no se deben entregar los diezmos, dice, no, eso es de la ley. Y luego vienen los otros y dicen, no, es que no es ni de la ley, porque Abraham diezmó antes de la ley, todavía no era la ley. Bueno, vamos a ver qué pasó con Abraham. Abraham, en el capítulo número 14 de Génesis, dice así. Vamos a ver el versículo desde el 17 en adelante. Capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová,
Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, en Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Ok, dice que aquí en el versículo número 20 dice, bendito sea Dios Altísimo que entregó tus diezmos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos a Melquisedec. Dice el versículo 17 que cuando él volvía de la derrota, porque él acababa de regresar, de derrotar a unos reyes, él ganó la guerra, dice que le entregó a Abraham. Pero vamos a Hebreos capítulo número 7. Hebreos capítulo 7. Dice capítulo 7, versículo 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, y cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice, considerad pues cuán grande es este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Sí? Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Primero, Abraham entregó los diezmos, aquí ya lo deja un poquito más claro, del botín, de lo que se ganó en la guerra. No hizo una entrega de diezmos perpetuo, para siempre. Nada más cuando fue y recibió y ganó la batalla del botín, es decir, de los bienes que agarró por haber ganado la guerra, entregó a Melquisedec. Ahora, dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento. ¿Quiénes? Los hijos de Leví tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Hermanos, hoy día ni siquiera ningún judío sabe de qué tribu es. Así que, si ellos que son de descendencia judía no saben ni siquiera de qué tribu son para decir somos de la tribu de Leví para poder recibir los diezmos, pues con mayor razón nosotros. Dice. Ahora, fíjense, ese es un punto. El otro dice que recibieron el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Sí? Acá lo de Abraham todavía no entra en vigor la ley. Entonces los diezmos se iban a entregar según la ley, no según como Abraham. Si incluyéramos a Abraham como un parámetro para poder entregar diezmos, quedaría descalificado, porque acá dice que los diezmos se iban a entregar según la ley. ¿Y qué decía según la ley? Un montón de cosas, un montón de preceptos que si los aplicáramos ahorita, pues iba a ser difícil. Entonces, si incluimos a Abraham como un parámetro para entregar los diezmos, pues no funciona, porque tendría que ser nada más cuando sea un botín, es decir, cuando alguno de nosotros vaya a una guerra y gane de lo que se trajo de allá, órale, a diezmar. Pero eso, hermanos, eso va a ser algo improbable. Eso no va a existir, en realidad eso no existe. Bueno, entonces ya descartamos a Abraham. Ahora vamos a incluir a Abraham según la ley. Pues no se puede porque Abraham no vivía según la ley. Entonces los diezmos se entregaban según la ley. Porque los que defienden lo del diezmo dicen, no, es que no son de la ley. Son de antes de la ley. Espérame. Dice Hebreos que los diezmos se entregaban según la ley, es decir, siguiendo el parámetro de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del diezmo.
Porque había, hermanos, la ley no es nada más decir, la ley y ya. No, la ley era la ley de los diezmos, la ley de los primogénitos, la ley de los primeros frutos, perdón, la ley de los, ¿cómo se llama? La ley de las ofrendas, un montón de leyes. Y cada ley se regía bajo ciertos principios, que había que ir a esa ley para poder aplicarlo. El diezmo no era la excepción, había la ley del diezmo. Cuando Abraham todavía no se aplicaba la ley. Entonces, no podemos incluir a Abraham como un parámetro para diezmar. Primero, Abraham no estaba dentro de la ley. Y los diezmos se entregaban según la ley. Y Abraham no estaba dentro de la ley. Peor aún. Ahora, si lo vamos a meter a la ley Abraham, lo vamos a querer introducir a los diezmos, como el acto de Abraham, pues tampoco aplica, porque Abraham entregó nada más del botín. Por donde le quiera que lo vea, no aplica. No aplica. Yo entiendo entonces que Dios permite que esté el pasaje de Abraham para que podamos entender. No para utilizarlo como un arma para defender que se tenga que entregar diezmos cada semana. Entonces, ¿alguna pregunta con lo de Abraham? No, está claro. Claro, ok. Vamos a otro pasaje. El pasaje que sigue, hermanos, el pasaje que sigue está en Génesis capítulo número 28. Les voy a tratar de ver todos los pasajes que tengan que ver con diezmos. ¿Qué les dije? Génesis 28, ¿verdad? Génesis 28, vamos a leer del versículo del 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, pues no te acaba de decir que está contigo. ¿Cómo pueden tomar el ejemplo de Jacob, los que defienden el que se tienen que entregar diezmos cada semana, o cada vez que te paguen? ¿Cómo pueden tomar el ejemplo de Jacob? Si Jacob aquí estaba en una franca incredulidad, como no tienen ni idea. Porque Dios le acababa de decir, ahí, versículos anteriores, les dice, yo estoy contigo, ¿sí? Yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac, ¿sí? Yo te voy a bendecir, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. El versículo 15 dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré. Y después se levanta el otro y dice, si fuere Dios conmigo, dice, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, es decir, Dios, primero dame y ya después vemos. Dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, pero primero dame. Esto, hermanos, ahora, Jacob
Jacob, acuérdense cuál era la famita de él. Usurpador, mentiroso, suplantador, engañador, embustero. Pero para aplicar el diezmo por semana, pedirlo, para eso sí, es un ejemplo a seguir. O sea, sí, no, pues como le dijo que le iba a entregar el diezmo para ti, ahora sí, Jacob es un digno ejemplo de imitar. Ahora sí, pero si Jacob es un mentiroso, un incrédulo porque le acaba de decir a Dios, Señor, si tú vas conmigo, bueno, no te acaba de decir que va contigo. Y luego todavía quiere chantajear a Dios y le dice, si tú me das pan y me das esto y me das lo otro y allá y acá, ahora sí te voy a entregar el diezmo. ¿Ustedes creen que Dios vio con agrado esto? Hermanos, toda la vida de Jacob se la pasó ofendiendo a Dios de alguna manera, o fallándole a Dios, o quebrantando lo que él había dicho, el pacto, en las promesas, en sus palabras. Toda la vida Jacob se la pasó así. Y Dios, ¿se acuerdan que le cambió el nombre de Israel? Bueno, si ustedes se fijan, si ustedes leen toda la historia de Jacob, Dios le cambia el nombre, bueno, vamos a decir hoy, y mañana le vuelve a llamar Jacob. Bueno, no le acaba de cambiar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob regresaba a las andadas. Y cada vez, si ustedes leen la historia, cada vez que él regresaba a las andadas, Dios le volvía a decir, oye Jacob, oye ladrón, oye usurpador. Y ya cuando Jacob medio se componía, le decía, oye Israel, ahora sí, ya andaba más o menos, y luego de repente otra vez. Dios dice, bueno, haga de cuenta que Dios le decía, ahora estás en tu papel de usurpador. Ahora sí estás en tu papel de hijo de Dios. Ahora otra vez volviste a ser Jacob. Ahora otra vez Israel. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que los que defienden los diezmos, o la entrega de diezmos, o la pedidera de diezmos, utilicen el ejemplo de Jacob para decir, mira, ahí está. Esto está antes de la ley. Otra vez, lo mismo que Abraham. No podemos tomar el ejemplo, la experiencia personal de Jacob. Hermanos, si agarráramos cada experiencia personal de todos los que están en la Biblia para decir, así le vamos a hacer. Oye, pues agarra el ejemplo de Judas y cuélgate. No podemos agarrar ejemplos particulares de cada uno de los que están en la Biblia para hacer. Hermanos, si ni siquiera podríamos agarrar el ejemplo de Cristo cuando Él escupió en el piso, hizo lodo y lo untó en los ojos de aquel hombre ciego. Imagínense. ¿Cuál era el principio aquí que Dios le quería enseñar o nos quiere enseñar a través de Jacob? No es el que tengamos que entregar diezmos. No es. Aquí lo único que veo aquí, hermanos, es la incredulidad de un hombre que yo no debo tomar como ejemplo. Cuando Dios me acaba de decir y de demostrar que está conmigo, preguntar, Dios, ¿y tú estás conmigo? ¿Estarás tú conmigo? Para mí ese es el principio principal, valga la redundancia, que yo debo de tomar de Jacob. Yo no puedo ser como este hombre que, Señor, si tú estás conmigo, entonces yo te voy a decir, tú me bendices y me das pan y me das de comer, entonces sí. ¿Qué es esto? ¿Tenías confianza? ¿Vale? ¿Tenías confianza? Pues sí, hermano, imagínense, Dios le acababa de decir, estoy contigo, se despierta y dice, si tú vas conmigo, pues no te acabo de decir que voy contigo. No, pero como a mí me conviene utilizar fíjense, un cachito del último versículo 22, un pedacito, el diezmo apartaré para ti. Eso sí lo agarro. No es posible, no es posible. Ahora, tampoco, y el mismo caso de Abraham, no lo podemos meter a la ley porque no estaba la ley todavía, y los diezmos, vuelvo a repetir, se entregaban según la ley. ¿Cuál ley? La ley del diezmo. ¿Qué decía la ley del diezmo? Hasta ahorita no hay ley del diezmo, hasta Jacob. Todavía no. ¿Cuándo empieza la ley del diezmo? ¿En qué momento empieza la ley del diezmo? Levítico, capítulo número 27. El siguiente libro. Ahora sí vamos a empezar. ¿Qué dice la ley del diezmo? Porque acuérdense, si alguno quiere, y esto va para las gentes, las iglesias, los pastores, los hombres que me están escuchando, que quieren implementar el sistema del diezmo. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos, desde ahorita. Quiero aclarar algo, que no estamos en contra del dar. Porque luego dicen, esos que están en contra del diezmo es porque nunca dan, nunca quieren dar. No es que estemos en contra del dar. Sabemos y entendemos que en el dar hay una bendición.
pero tiene sus puntos y tiene sus parámetros. No nada más es así, bajo cierta figura. No estamos en contra del dar, al contrario, ¿sí? Al contrario, sabemos y entendemos que tenemos que aprender a ser dadivosos, a ser desprendidos, pero bajo los parámetros bíblicos, no nada más porque alguien me lo dice y ya. Bien, entonces, ¿cuál era? ¿Qué les dije? Levítico, ¿verdad? Sí, Levítico 20, ¿no? Sí. Levítico 27. Porque los diezmos otra vez se entregaban según la ley. De acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 7. De acuerdo a la ley. ¿Qué decía la ley del diezmo? Levítico número 27. Levítico 27. Está, el capítulo 27 habla de las cosas que se iban a consagrar a Dios. ¿Qué es una cosa consagrada a Dios? ¿Alguien sabe? ¿Qué es algo consagrado a Dios? Apartado para Dios. Algo que se designa, le designas un tiempo, un momento, una tarea específicamente para una tarea específica. Y empieza Dios a decirles qué cosas van a ser consagradas. Y empieza a dar una lista. Y en el versículo 30, porque antes del 30 habla, por ejemplo, de el dinero por el rescate, de los primogénitos, de varias cosas que van a ser consagradas a Dios. El 30 dice, y el diezmo de la tierra, este sí ya va conforme a la ley, hermanos. Ya empezamos ahora sí con la ley del diezmo. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. La ley del diezmo decía, primero, todo lo de la tierra, toda la semilla de la tierra, todo el fruto de los árboles, es decir, todo lo que se produzca de la tierra, sea semilla, sea grano, sea fruta, pero también todo lo que se produzca en cuanto a ganado, también iba a ser diezmado. Entonces, primer artículo de la ley general del diezmo. Si quisiéramos ponerle un nombre, ¿verdad? Ley general del diezmo. El diezmo de la tierra, así de simiente de la tierra, como de fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, ¿por qué está este versículo? El versículo 31, porque hermanos, recuerden que las distancias eran muy grandes. A veces decían, a veces alguien decía, no voy a diezmar de esta cosecha porque la voy a ocupar, por lo que ustedes quieran. Era válido. Nada más que estabas comprometido a, una vez que lo llevaras, tendrías que agregar el 20%. ¿Verdad? Agregabas el 20%. Mire, yo escuché una vez a un pastor hablando de este pasaje y decía, si va a traer los diezmos y no los quiere entregar ahorita porque va a pagar la luz, está bien, no los traiga. Nada más que la siguiente semana que los traiga, va a traer el 20% más. Si son por decir $20, a la siguiente semana va a traer los $20 que iba a traer la semana anterior, ¿sí? Más $4 más. O sea, va a traer $24. Porque aquí dice en la Biblia que iba a traer el 20% más. Pero clarísimo está, hermanos, que no habla de dinero. No habla de dinero. Bien. Ok, entonces, eso está claro. ¿Qué más decía la ley del diezmo? ¿Qué más? Números, capítulo 18. Estoy tratando de ver todos los versículos, hermanos, en la Biblia que hablen de los diezmos. Si alguien conoce alguno más, que se me escape,
lo dice. Números, capítulo número 18. Número 18. El capítulo 18 habla sobre, ahora, la ley del diezmo. La ley general del diezmo era de todo producto del campo y de los animales. Okay. ¿Para qué? Para el sostenimiento de parte de los levitas. Y este capítulo 18 es de lo que habla. ¿Sí? Capítulo 18 del libro de Números. Dice, he aquí, yo he dado, vamos a leer el versículo 21. Dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Qué es una heredad? ¿Qué es heredad? Se hereda. La familia no es herencia. Se parece como herencia, ¿verdad? Es decir, es el patrimonio. Es decir, ¿vale? Estoy en el 18 de Números, en el versículo 21. La herencia, pues, tu patrimonio, con lo que cuentas hablando financieramente, hablando materialmente. Esa es tu herencia. Y dice aquí que los levitas, su única herencia, el único patrimonio que tenían ellos era el diezmo. Nada más. Entonces, la ley del diezmo decía que, por ejemplo, en el versículo número 20, el mismo que leímos, en el versículo 20 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Una ley anexa a la ley del diezmo era esta. La ley en cuanto al sostenimiento de los levitas. ¿Sí? Una ley accesoria, por decirlo así, o adyacente. La ley de sostenimiento de los levitas era que los levitas no podían tener heredad. Para poder arreglar esto, la ley del diezmo ahí entraba. ¿Sí? Ahí entraba. Entonces, las leyes, hermanos, se complementan una con otra. En este caso, la ley en cuanto al sostenimiento de los sacerdotes se complementaba con la ley del diezmo. ¿Qué decía la ley de sostenimiento de los sacerdotes? No puedes tener heredad, dice el Señor. Yo soy tu heredad. No podían tener heredad. Ok, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, ahí vamos a meter la ley del diezmo. En esta ley del diezmo, ahí te vas a ayudar. Ah, ok, está bien. No voy a tener heredad, pero la ley del diezmo me ayuda a mí a yo tener sostén. ¿Sí? Y le dice, todos los diezmos se te van a traer. Esa es tu heredad, le dice. ¿Sí? Ok, dice el versículo 22. Bueno, al 21, ¿verdad? Dice, y he aquí yo he dado los diezmos. He aquí yo he dado los diezmos por heredad, por sus ministros, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Dice, el versículo 22 dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces, la ley en cuanto al sostenimiento de los levitas era, no pueden tomar heredad. Su trabajo principal, el trabajo primordial del levita, hermano del sacerdote, era llevar la iniquidad del pueblo. Sobre él recaía toda la responsabilidad. A cambio, ellos iban a recibir los diezmos. Era un intercambio. Y Dios les dice, hey, ellos llevan la iniquidad del pueblo, no sean así. No fallen con los diezmos. Tú sabes ahora sí como lo dicen, el paquetón que llevan ellos encima de cargar tu iniquidad. Imagínense por un momento, hermanos, que aquí pudiéramos determinar nosotros, por mandato divino, que alguno de nosotros llevara la iniquidad del pueblo. Qué padre, ¿verdad? Qué padre. Porque así yo trasgredo la ley y ya sé que a quien Dios va a justiciar es al hermano Ventura, o al hermano Aarón, o a Miguel, o a Juan. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Yo nada más, mira, aquí está Juan. Aquí está. Ay, tú te haces garras con Dios. Qué padre, ¿verdad?
Oiga, qué bonito. Hermanos, ¿por qué creen que Dios se enojó tanto en Malaquías? ¿Por qué creen que se enojó tanto? Oye, está llevando tu iniquidad. Él es el responsable. Él va a entrar al lugar santísimo y si no está bien se va a morir. Como para que tú andes no llevando los vivos. De eso él vive. De eso él come. Hermanos, si aplicáramos la ley del diezmo hoy en día a los pastores que dicen, ahí está, miren, los levitas de ahí comían, sí, nada más que no tienen heredad, ellos estarían, los pastores de hoy estarían faltando a la ley del diezmo, sí, porque tienen heredad. Muchos trabajan, bueno, muy pocos, ¿no? Algunos trabajan, otros tienen propiedades, otras tienen, hermanos, hay unos que tienen asegurado el futuro económico de sus hijos y hasta de los nietos. Y con yates también. Entonces, no, hermanos, la ley del diezmo, entonces, ahí está, la están fallando. Ahora sí dicen, no, es que eso era en la ley. Ahora sí dicen, no, eso era de la ley, eso ya no aplica a nosotros. Ah, bueno, entonces vamos a quitar el diezmo también. Porque, no, hermanos, no podemos quitar de la ley del diezmo unas cosas y otras no. ¿Tenemos que quitar todo o nada? No, es que eso era en la ley. Allá, ellos, los levitas, ellos sí, no podían tener heredad. ¿Y dónde dice que tú ahora sí? ¿Dónde cambió la ley? Ah, es que Jesús acabó con la ley. Bueno, acabemos con la ley de una vez por todas. Acabemos con la ley del diezmo, no diezmos. ¿Cómo la ves? Digo, si vamos a acabar con la ley, acabemos con toda. O si la vamos a dejar viva, dejémosla toda. No, es que Jesús abrogó la ley. Ya, se acabó con la ley. Bueno, vamos a acabar con la ley entonces. Porque la ley del diezmo dice que tú no puedes tener heredad. ¿Cómo la ves? Y la otra es que tú vas a llevar mi iniquidad. Siempre les he dicho, tráiganme un pastor que lleve mi iniquidad y yo le traigo los diezmos. Bueno, se los doy. ¿El cómo ya? Ahí tú te arreglas con Dios. Hermanos, eso es imposible. Imposible. Nada más. Hermanos, sería una blasfemia muy grande. Escuchen bien. Sería una blasfemia muy grande. Fíjense, hermanos, hasta dónde llega. Tener viva la ley del diezmo. Porque si yo la mantengo viva, quiere decir que al que se lo estoy entregando, él lleva mi iniquidad. Y le estoy diciendo a Jesús que su sacrificio en la cruz del Calvario no sirvió para más que maldita sea la cosa. Para nada. Otra vez. Si yo quiero mantener viva la ley del diezmo y entregar mis diezmos cada semana a un pastor, le estoy diciendo que él va a llevar mi iniquidad. Y le estoy diciendo entonces a Cristo que la muerte en la cruz del Calvario no sirvió para nada. ¡Qué tremenda blasfemia! Así es. Entonces les digo, los que me escuchan ahí, si no quieren seguir blasfemando el nombre de Dios, ya no entreguen diezmos. Hermanos, es que no nada más es de, mi dinero, no mi dinero, no. Es que ahí te estás metiendo a blasfemar. Es una herejía. Ahora sí podemos decirlo con todas sus letras, los diezmos actuales son una herejía. Así es. Porque estás diciéndole al que se los entregas que él lleva tu iniquidad, haciendo inútil el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso no, yo no me quiero meter en eso. Y sí fue inútil el sacrificio en la cruz, aquí para estas personas. Para ahí sí. Mira, en Levítico 34, me faltó un poquito, dice, y estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. A ver, otra vez. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Ahí está. O sea, estamos hablando de un pueblo que era Israel. Y como bien dice Juan, para ellos sí, el sacrificio de Cristo no sirvió. Entonces, esto no lo habíamos visto en otros estudios. Es verdad. Esto no lo habíamos visto en otros estudios. Ok. Entonces, vamos a ver otro pasaje. ¿Cuál vimos? Número 18, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí seguimos en el 18. En el 18, perdón. Vamos a seguir leyendo ahí. 24.
versículo 24, 18. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Este es el 24, 25. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, así harás a los levitas y les dirás, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado a ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Okay. Otra cláusula aquí de los diezmos era que los levitas, ¿sí?, iban a presentar de los diezmos, iban a presentar los diezmos. Les pregunto yo hoy a tantísimos pastores, ¿dónde diezman ustedes? ¿A quién le entregan los diezmos? Porque aquí la ley del diezmo dice que tú tienes que, los pastores de hoy tienen que entregar, presentar diezmos. ¿A dónde? Dicen unos, nosotros lo entregamos a la organización que está allá en California o en donde sea. ¿Y ellos? Digo, porque es una cadena, ¿no? Asamblea de ¿Y asambleas a quién se las entrega? A los concilios. ¿Y los concilios? Y ahí se quedan. Ahora, ¿por qué Dios establece esta ley? ¿Por qué? Porque había un límite, había un tope en cuanto a la familia sacerdotal. Era la más alta, no había más familia sacerdotal, o no había más a quién, sino presentarlos ante el altar y ofrecerlos, dice ahí, en ofrenda mecida a Jehová. Ya no había más arriba. Aquí, hermanos, sí había una jerarquía de familias. Hermanos, pregunta, ¿hoy hay jerarquías de familia dentro de la iglesia? ¿Hay familias más importantes que otras? Sí. ¿Sí? Para algunos. Para algunos, ¿verdad? Para algunos. Hay escalafones, hay que porque todavía había lugares donde decían, es la familia pastoral, ¿verdad? Había casa pastoral, familia pastoral, así como el papamóvil, algo así, faltaba el carro pastoral, ¿verdad? No, hermanos, eso es absurdo, por Dios. Los pastores somos servidores, somos siervos y estamos al servicio de... No hay categorías. Pero ellos son patrones. ¿Son patrones? Asalariados. Son asalariados. Dice Juan capítulo 10. Aquí porque aquí sí, en Levítico sí había, en Números sí había, la familia sacerdotal la de Aarón era la más importante. ¿Por qué, hermanos? Por lo que les acabo de decir, ellos llevaban la iniquidad del pueblo. Se merecían un alto honor, pero el sumo sacerdote llega y es quitado de en medio, es quitado de ahí, y ahora un sumo sacerdote se presenta. No me digan los pastores hoy en día que viajan hasta el tercer cielo y van y le entregan los diezmos al Señor ahí arriba. No me lo digan, por favor. No me digan eso. Porque, hermanos, o son una tilda de mentirosos o los quieren ver la cara. Las dos cosas. No me digan que viajan hasta el tercer cielo y van y le presentan los diezmos. No me digan eso. No me digan que le hacen como aquellos que aventaban el dinero al aire y decía, Señor, ahí te voy a entregar el dinero, la ofrenda, y lo que se quede allá en el cielo es para ti y lo que caiga para el piso es para mí. No, digo, pensando en que sea para Dios. No me digan, había, hermanos, un límite. El límite era la familia sacerdotal, la familia de Aarón. Hasta ahí llegaban. ¿Y qué hacían ellos? Llegaban y, fíjense lo que hacían. ¿Cuál leí yo? ¿El último que leí? 25. Dice, así harás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra edad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibes de los hijos de Israel. ¿Saben lo que hacían con la ofrenda mecida? La quemaban. ¿Por qué? Porque subía el olor y era grato a Jehová. A ver, que quemen los billetes de los diezmos que se los llevan. Quiero ver un pastor que le lleve los... A ver, pastor, pues te acabo de entregar los diezmos. Dice la Biblia, la ley del diezmo dice que tú tienes que entregar de estos $100 que te estoy entregando de diezmos, o 50 o lo que sea, de estos $20, $2 los tienes que entregar como ofrenda mecida. Y resulta que la ofrenda mecida se quemaba. Tienes que quemar $2 de ahí.
Pero eso era la ley. Ay, te van a decir, no, eso era en la ley. Ah, bueno, entonces presta para acá mis diezmos, porque eso también serán de la ley. Hermano, van a decir, Dios reprenda al diablo. Sí, ándale, sí. Yo reprenda al diablo, voy a decir, sácate de aquí, Satanás, porque ves. Entonces, se tenía que ofrecer, había un límite de la familia sacerdotal, hasta ahí llegaba. Decía la familia sacerdotal, ¿qué hacemos? Ah, ok, esto es para, ahora sí, esto es para Jehová. El olor que subía de la ofrenda era olor grato a Jehová. Ahora sí, porque hasta entonces los diezmos que él recibía era para ellos, no era para Dios. Ahora, ¿por qué dice que Dios, que a mí me han robado? Claro, porque Dios, hermanos, Dios salía en defensa del huérfano, de la viuda, del extranjero y decía, si se lo haces a ellos, ¿qué dijo Jesús? Por cuanto a ellos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces, Dios sale a dar la cara por los necesitados y dice, hey, te metes con ellos, te metes conmigo. No les entrega los diezmos a ellos, es como si no me los entregaras a mí. No era que Dios los iba a recibir en su mano. Que no nos quieran ver la cara de que esto es para el Señor. Porque no era para el Señor. Él se sentía agraviado, se sentía ofendido por no distribuir a las viudas y al huérfano. Él se sentía lastimado. ¿Por qué? Porque él salía en su defensa siempre. Yo soy padre de huérfanos y soy esposo de viudas. Por eso se siente lastimado y dice, a mí me robaron. Por eso estos ingenuos decían, ¿en qué te hemos robado? Lo único que hicimos fue dejar que el huérfano se muriera de hambre. Fue lo único que hicimos. Pero a ti, tú eres el Dios de Israel, a ti te adoramos y te bendecimos. A la viuda y al huérfano que se los lleve el tren, pero a ti sí te adoramos. Y dice el Señor, no, es que a mí me lo estás haciendo. Entonces, la familia sacerdotal llegaba al diezmo, lo distribuían, y una parte, el diezmo del diezmo, ahora ellos lo ofrecían, dice ahí el versículo 26, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ahora sí, llegaba hasta Dios. ¿Llegaba el grano? No, llegaba en olor. Ninguna ofrenda, ni modo que agarraran el holocausto, la vaca, el becerro y lo aventaran al cielo. No, lo quemaban y dice la Biblia que el humo que subía, ese era olor grato a Jehová. Era un símbolo. Sí, era la obediencia más que nada. Sí. Ok. Y cuidado con esa frase porque muchos van a decir, no, yo lo único que hago es obedecer. Obedecer y llevar, yo nada más obedezco, lo que Dios ve es mi obediencia de llevar los diezmos, ¿sí? Es lo que muchos dicen. Sí, nada más que la entrega de los diezmos no estaba tipificada como un tipo de, bueno, mejor dicho, era un tipo de sacrificio. Y Dios, hermanos, antes que el sacrificio está la obediencia, la misericordia y el justo juicio. Antes que eso. Sí, porque muchos pueden utilizar esa frase que acaba de decir Juan, que Dios de la obediencia, para decir, no, bueno, ok, no hay grano, no hay nada de eso, pero yo lo que estoy haciendo es un acto de obediencia. Ahora, mire, quiero aclararlo, que las personas, los congregantes, los miembros de las iglesias, muchos de ellos lo hacen de una manera muy sincera, muy honesta, muy clara, de todo lo hacen de todos, con todo su corazón, lo hacen, ¿sí? Lo hacen con todo su corazón y dicen, no, es que yo lo hago y ya, y lo dicen, ya lo que él haga con el dinero, ya es problema de él, dicen ellos, ¿verdad? ¿Cómo, hermanos? Si estás dejando, escuche bien, si estas personas dicen, no, nosotros hacemos todo de corazón, si estás desprotegiendo, dice Marcos capítulo 7, si no me equivoco, si no al rato lo leemos, si no la próxima semana, si estás desprotegiendo a alguien que tú sabes que lo necesita, por dárselo a alguien que no lo necesita, entonces estás incurriendo en una falta, en un pecado. Porque Jesús les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios, les dice,
ustedes invalidan el mandamiento de Dios que dice honrarás a tu padre y a tu madre, y le dicen voy a llevar mis diezmos y ofrendas a la iglesia, y dice que no haces nada por tu padre y por tu madre. Entonces ahí ya no fue tanta obediencia. ¿Sí lo explico? Pero que el hacerlo, hermano, aunque como dice usted, hacerlo de todo corazón, ¿qué no es hacer una parte de la ley? No, porque no estás apelando a la ley, no estás diciendo, bueno, la Biblia dice que tengo que entregarlos. Ahora, que lo hagas sí tendría que tomar muy en cuenta, no necesariamente es el 10%, puede ser el 5%, puede ser el 3%, puede ser, como dice la Escritura, lo que Dios proponga en tu corazón. No habla de un porcentaje. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ya no hay una cantidad, no hay una cifra, no hay un porcentaje, ya no. Entonces, queda eliminado entonces el Dios, totalmente. Así es. Ya queda inoperable, totalmente. Porque puedo darlo yo inconscientemente, es decir, ¿cómo? Porque no sabe, Porque no sabe, por decir, como hasta este momento, los que diezman y que no sabían este tipo de enseñanza es lo que está escrito en la Biblia, y ahora ya lo saben, ahora sería un grave problema, ¿va? Que siguieran diezmando después de oír esta enseñanza bíblica, que 100% bíblico. bueno, sí. Entonces ya si siguieras diezmando después de escuchar esta enseñanza, te harías en un grave problema. Pues sí. Porque esto es una verdad, y citas habladas. Sí. Al final como quiera vamos a, bueno, hoy no, ¿verdad? Porque no creo que nos alcance. Pero cuando hagamos el estudio como quiera vamos a dar el parámetro del dar. Porque no podemos excluirlo ni quitarlo. Sí. No, nos estaríamos mal. ¿Sí? Entonces, seguimos. Número 18 ya. Ok. Ahí mismo en el 18, no lo vamos a aplicar todavía el 18, seguimos con el 18. Dice 28, versículo 28 del 18. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibas de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón, y de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Esta era otra característica de la ley del diezmo, que lo que se llevara tenía que ser ¿cómo dice? De lo mejor, tenía que ser de lo mejor. Dice, y les dirás, cuando ofreceres lo mejor de ellos será contado de los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y comeréis en cualquier lugar vosotros, dice, y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Sí. El diezmo era un pago, era su remuneración. Era un pago. Okay. Dice, y van a comer ellos y su familia, dice, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubieres ofrecido lo mejor de parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es ahora otra especificación, que ese era parte del pago. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo número 12. Que hay otro punto bien importante, muy importante. Deuteronomio, estoy tratando de ver todos los versículos que hablan de Dios. Deuteronomio capítulo 12. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días de vuestra vida, que vosotros viviréis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre todos los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y
raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Dice, sino que, escuche bien, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Es decir, Dios les iba a designar un lugar específico donde ellos iban a hacer todo esto, un santuario. Luego les dice, y ahí llevaréis vosotros vuestros holocaustos. Hermanos, ¿dónde estaba este lugar designado por Dios? ¿Dónde estaba? El templo de Jerusalén. Era en el templo. Primero fue, ¿dónde? El tabernáculo. Primero, hasta este momento en Deuteronomio era el tabernáculo. Pero ya cuando el tabernáculo cumplió su función, dijo, bueno, ahora les dice, me van a hacer una casa para que yo habite ahí. Y ahí van a hacer esto. ¿Qué van a hacer ahí? Dice el versículo 6. Ahí van a llevar vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Es decir, Dios ahora designa un lugar específico, geográficamente hablando, donde lo van a ir a llevar. Pregunta, ¿existe ese lugar ahorita? No. Si existiera, hermanos, ¿habría que llevarlo? Si existiera, sí. Si existiera, pero no existe. Ahora, si existiera, escuche bien, si ese lugar existiera, la iglesia no existiría. Cristo no hubiera muerto en la cruz. Si existiera. Pero este lugar, este santuario único, ya no existe. Dios lo diseñó en algún momento de la historia. Es decir, la ley del diezmo decía que había que llevarlo a un lugar específico. No lo podías llevar a cualquier lugar. Hermanos, si un pastor dijera, hermano, no llevé los diezmos el domingo, pero lo veo mañana ya y se los doy ¿En el mall? en el mall. ¿No, verdad? No, tenía que llevarlo. Tienen que llevarlos al lugar designado. No existe. Si existiera, habría que llevarlo. Pero si existiera, entonces no existiera iglesia. Y si no existiera iglesia, Jesús no hubiera venido a morir. Y si no hubiera venido a morir, hermanos, todo el plan de Dios, mire, se hubiera derrumbado. Vea lo que, hermanos, vea lo que implica entregar una figura de diezmos. Vea todo lo que implica. Y no todos los domingos se cosecha. Bueno, para empezar, ni cosechamos, ¿verdad? Todos los La única que domingos cosecha aquí era la hermana Consuelo, que siempre ahí en su terreno siempre, pero pues un tomate. ella lo siempre para irlos a vender al mercado, no para andar trayendo de diezmos. ¿Ve? Fíjense, si yo traigo los diezmos, quiere decir que los estoy entregando en un lugar designado. Ahora, si yo los llevo al famoso alfolí, que muchos creen que es la cajita, que ya lo vimos ahorita, que no es la cajita que está enfrente, era un granero. Si yo llevo los diezmos a un lugar que según el pastor o la congregación o las asambleas o quien sea ha designado, quiere decir, hermanos, que el lugar que Dios designó acá en Deuteronomio, ese no es. Y si ese no es, pues entonces ya estamos en un problema. Una franca desobediencia a Dios. Así es. En todos los aspectos. Hermanos, el diezmo entonces es una desobediencia a Dios. Porque dice que tiene que ser en un lugar designado. Pero esa era la ley. Ah, pero esa era la ley. Ah, bueno, entonces recojo mis diezmos porque también eran de la ley. ¿Ven cómo nada más agarran una parte de la ley? Vean todo lo que implica la ley del diezmo, no nada más de que, traen los diezmos, porque ahí la Biblia dice, Malaquías 3:15 dice que malditos. No, eso es muy fácil. Así es bien fácil. A los sacerdotes. Oye, ahora ese lugar ya ni existe. Ya ni existe ese lugar, por Dios. Y vuelvo a repetir por tercera vez, si existiera, la iglesia entonces no existe. Y si la iglesia no existe, Cristo nunca vino a morir. Santa Pedro. Estamos en un lío. Estamos muy en problemas. Ok, ahora la que sigue. Deuteronomio 12. Ese Hay es más. ¿verdad? El 11. Ya leímos, ¿cuáles leímos? Dos. El capítulo 12, ¿verdad? De Deuteronomio. Sí, hasta el 6. Dice el versículo 11, miren.
Versículo 11 del capítulo 12. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Hermanos, ¿cuál lugar hoy Dios escogió para poner su nombre? Jerusalén, la nueva. No, la Nueva Jerusalén, la iglesia. Entonces, ¿a dónde tenemos que llevar los diezmos? A la viuda, a la huérfana, al huérfano, Si al hubiera, vecino. mire, otra vez. Dice, y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, Allí, y todavía, hermanos, y todavía se llenan las narices, diciendo, este es el lugar, la casa de Dios, que Dios dice, ¿qué? Hermanos, esa es una blasfemia. El decir que Dios quiso, es que Dios quiso habitar en este lugar, y esta es la casa de Dios, eso es una blasfemia. Dios no diseñó eso. Dios diseñó un cuerpo, un organismo de gente viva, donde Él habita. Esa Él sí diseñó. Y si esa diseñó Él, ahí tendríamos que, si existiera la figura del diezmo, tendríamos que llevarla ahí, ¿a dónde? Al cuerpo de nosotros. O sea, miren, ya si... ¿Me los pago yo solo? ¿Cómo le hago? Aquí están tus diezmos. Ah, ¿Yo solo? sí, ¿cómo? Hermanos, es que por donde la queramos ver es inoperable. Mire, pues yo les digo mejor, hermanos pastores, mejor digan, hermanos, échenme la mano, hombre. Mejor digan, hermanos, tengo una necesidad, no me ayudan, Ándale, ya más. apóyenme, hombre. Me quedé sin trabajo, o quedé corto, hombre, no me echen la mano. Digo, es más honesto, ¿no? Claro. Sí. Es más honesto, es más que decir, tráigale a Dios los días, porque si no, entonces Dios los va a... No, tampoco. Mejor hagan eso, pastores que me oyen. Bueno, pero quieren seguir viviendo como reyes. Pero tampoco cada semana, ¿no? Pues vamos. Pues no, cada semana entonces sí. Se lee el versículo 3, hermano. ¿De cuál, hermano? De aquí de A ver, Deuteronomio, vamos a ver. capítulo 12, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier Hoy no más. lugar que vieres. Dice, a ver, quiero terminar de leer el 11, mire. Excelente punto. Y dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Qué? Pues los holocaustos, los sacrificios, los diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiere prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, nada más ustedes, vosotros, vuestros siervos y vuestras siervas, vuestras hijas, vuestros hijos, el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. O sea, no es donde se les pegaba la gana, como ahora. Sino que en el lugar que Jehová escogiere sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de sus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. ¿Qué tribu era esa? La de Leví. Con todo, dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el impío podrá comer como la de gacela o de ciervo, solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, sobre la tierra la derramaréis como agua. Lo que les dice Dios, ok, el diezmo era para comer, los holocaustos y todo eso, pero no te limites tampoco a eso. O sea, si tú quieres comer en tu casa, come. Y quieres dar, quieres ser dadivoso con los demás, dalo. O sea, no me sales con que ya llevé mis diezmos y ya. Aquí tengo al vecino que está muriendo de hambre, pero pues yo ya cumplí con Dios. No, hicieron una obligación que tenían con los levitas y dice, fíjense cómo dice el versículo el 15, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. O sea, ya si tú quieres allá con tus familiares, con tus amigos, dale. O ves algún necesitado, ándale. Que aquí por lo pronto dice Dios, por lo pronto yo por lo que tengo que ver es por el huérfano y por la viuda y por levita. Ya si tú quieres allá también ayudar a alguien más, adelante, es tu deseo. Como lo que dijo Jesús, ¿es necesario hacer esto? Dejar de hacer aquello, exacto. Muy bien. Ok, seguimos. Deuteronomio 12. ¿Leíste el 17? 16 al 17. ¿Leí 17? No. Dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano. Ahí, si no lo tocas. Dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no les permite
permite comer del diezmo. Eso era, Porque eso era, pues, sagrado. exacto, eso era, ya tenía un fin, Sí. ya estaba apartado, por así decirlo. De lo demás sí, puedes comer y darle. Además el diezmo si no me lo toques. ¿Por qué? Porque hay gente que está dependiendo de eso. Hermanos, los pastores hoy dependerán de que les lleven por semana el jornalero, el trabajador, dependerán de eso. Y los que no trabajan, Pues sí. están esperanzados a eso. No trabajan, sí. ¿Por mandato divino? Pues No, porque quieren. Ya hasta los que La trabajan. autoridad. Porque quieren. Ok. O sea, me refiero a que si no se los lleva, pobrecitos, Ah, pues no. pues están indefensos. No, o sea, no, están así, atados de las manos, no pueden hacer nada. Tengo que llevarle. ¿No, Regino? Ok. Deuteronomio capítulo 14. Versículo número 22. Viene ahora, aquí Deuteronomio, hermanos. Acuérdense que Deuteronomio vuelve a repetir la ley. Y aquí está otra vez toda la ley del diezmo. De hecho, sí, en mi Biblia dice como título la ley del diezmo. Y viene otra vez, indefectiblemente, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que retire tu campo cada año. Cada año. Aquí ya lo especifica un poquito más. Era cada año, no cada semana de tu cheque. ¿Por qué cada año? La cosecha se levantaba cada año. Simple y sencillo. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre. Y lo vuelvo a repetir lo mismo que leímos en Levítico y en Números. ¿Sí? Deuteronomio 26. Deuteronomio 21, que es hasta el 26. Que hay otro versículo 6 y medio, pero dice lo mismo que ya leímos. El que leímos hace rato fue Deuteronomio 14. 14. 22, 23. Del 23 en adelante, no si quieres. Del 22 en adelante. Y luego ahora, Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y la pondrás en una canasta. Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres nos daría. Y dice, el 4. El 4. dice, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me dices a Jehová, y la dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que están en medio de ti. Y cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Otra apartado de la ley del diezmo era que los que iban a disfrutar del diezmo también eran el huérfano, la viuda, los extranjeros. Y noten, hermanos, cada vez que se hiciera esta entrega, los levitas tenían que recitar toda esta letanía. Pues ya violaron la ley todos estos pastores, porque yo nunca oigo que reciten esta letanía. Era parte de la ley. Pero ¿cómo van a decir, hermano Marcelo? No estamos en la ley. No, está, no. De la ley. Eso era de la ley.
Ellos tienen que recitar todo este rezo, todo esto. ¿Qué tienen que decir? Tienen que decir, dice el versículo 4 del capítulo 26, dice, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová, entonces hablarás y dirás, delante de Jehová tu Dios, y tenían que decir, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Yo nunca oigo que digan eso. Entonces ya violaron la ley. No están en pecado. Están faltando el mandamiento de Dios. Pero van a decir, eso era De la ley. de la ley. Bueno, pues si era de la ley, entonces presta para cambiar Dios. No es que no es fácil encaretarle a la iglesia la ley del diezmo, pero nada más de un lado. ¿Y el otro lado? ¿La otra parte? Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta ahí. Vamos a continuar la próxima semana, porque todavía falta Vamos a concluir yo creo la próxima semana con el asunto del dar, ¿verdad? Porque no lo podemos dejar fuera. Así que por lo pronto, hoy concluimos.